Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Seamos todos bienvenidos a una nueva enseñanza de doctrina básica. Es una bendición, como siempre lo repito y espero no cansarme de decirlo, ¿verdad? Es una bendición que cada miércoles podamos seguir aprendiendo del Señor. Ese es mi deseo, que todos podamos aprender del Señor. El día de hoy nos toca estudiar muertos al pecado. Esto está en Romanos 6, versículos del 1 al 3. Así que espero que tenga listo, siempre le recuerdo, su Biblia y su cuaderno para poder aprender del Señor. Hermano, yo desconozco cómo usted recibe esta enseñanza los miércoles, y solamente quiero hacerle una sugerencia por si usted no lo hace. Amén, pues usted no lo hace. Yo cada miércoles repito que tenga su Biblia y un cuaderno de anotaciones, y es porque en el caso, bueno, para mí en todas las enseñanzas, quien predique, siempre deberíamos de anotar, porque siempre hay algo para aprender, hermanos. Siempre el Señor nos va a hablar. Amén. Pero en el caso de doctrina básica es necesario. Y tómese el tiempo, amén, tómese el tiempo para sentarse y escuchar solo eso, la enseñanza. Yo sé que muchos muchos tenemos actividades diarias, sí, lo sé, claro que sí, pero el Señor nos está permitiendo por medio de estas plataformas poder llevar la enseñanza hasta su casa. Entonces, yo le recomiendo, nada más, no le estoy diciendo lo que tiene que hacer, le recomiendo de que los miércoles, por si usted es de las personas que no lo hace y dice voy a escuchar la enseñanza, recuerde que estamos aprendiendo los fundamentos para todo. Amén. La doctrina básica es el fundamento para aprender y para que el Señor nos revele su palabra en todos. Amén. Así que vamos a Romanos 6, del 1 al 3. Y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Padre, te damos gracias. Esta hora queremos, Señor, disponer nuestro corazón, nuestra mente para tu palabra, para tu enseñanza. Atamos y sujetamos todo estorbo que se quiera mover en los aires, que quiera distraernos. Amén y amén. Fíjese, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Por eso dice la palabra que cuando entre más abundó el pecado, ¿verdad? Sobreabundó la gracia. Y usted y yo ya no podemos ser practicantes del pecado, no podemos perseverar. Tenemos de perseverar en su palabra, pero no ser practicantes del pecado. Y dice en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, oiga, porque los que hemos muerto, ¿cómo viviremos aún en él si ya estamos muertos? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, oiga, hemos sido bautizados en su muerte? Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La salvación es para todos. Porque Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿verdad? Adán, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Esto está en Romanos 5:12. Entonces, asimismo, por la justicia de uno, que es Cristo, vino la justificación a todos los hombres por haber creído. Pero en este evangelio de gracia existen dos problemas. Y fíjese, antes de dar estos dos problemas, dice que la justicia, asimismo la justicia
de uno, Cristo, ¿verdad? Vino la justificación a todos los hombres. Y fíjese que esto también pasó allá con Noé. Noé era justo. Amén. Noé era justo y un justo salvó a 7, ¿verdad? Y hubo un reinicio. Amén. Eran 8 y hubo un reinicio en la tierra. Entonces, la justicia es de uno, de Cristo. Porque por medio de él, ahora usted y yo, el miércoles pasado, veíamos que es la justificación. Entonces, cuando yo digo, vino la justificación a todos los hombres por haber creído en él, justificación es haber creído en él, por fe. Como ya recibimos la enseñanza del miércoles pasado, ahora usted entiende de qué estamos hablando. Pero en este evangelio, que es de gracia, ya no bajo la ley. Recuerde, la ley únicamente nos preserva. ¿Cómo? Porque hace evidente el pecado en nuestras vidas. Entonces existen dos problemas. Primero, creer en Cristo, y el problema espiritual queda arreglado porque experimentamos el perdón de pecados. Primera de Timoteo, acompáñeme a Primera de Timoteo 1:15. Primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Colosenses 2:13. Anótelo y yo los leo, ¿verdad? Para avanzar. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y Romanos 10, 9 al 11. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y el otro problema está en la vida que vamos a vivir aquí en la tierra, porque debemos experimentar el perdón de pecados. Romanos 4, 7 y 8. Diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Amén. Entonces, vamos a desarrollar el tema, y el primer punto es la nueva operación de Dios. Amén. Amén. Bueno, decía hace un momento que existen dos problemas, es porque debemos de creer en Cristo, ¿verdad? De que somos perdonados y que experimentamos el perdón de Dios, pero ahora viene esta parte en la cual debemos de luchar con nuestra naturaleza. Y el otro problema es porque debemos de vivir en esta tierra y luchar contra nuestros deseos, por eso es muertos al pecado. Ahora, como le decía, el primer punto, la nueva operación de Dios. La nueva operación de Dios. Punto número 1. Dios llamó gente desde la caída de Adán, pero no puso nunca leyes dentro de ellos, sino fuera de ellos. Recuerde, la ley es de afuera hacia adentro y la gracia es de adentro hacia afuera. Adán a Moisés, ¿verdad? El primer lapso que vamos a ver aquí es de Adán a Moisés. Entonces, en la conciencia, es decir, había una ley de la conciencia, en la conciencia de las personas se dibujaba la demanda de Dios, por lo cual no eran inocentes. Romanos 5:15. Romanos 5:15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos
la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Amén. Entonces, en el tiempo de Adán a Moisés está lo que se conoce como la ley de la conciencia. ¿Qué es la ley de la conciencia? Bueno, uno por naturaleza, cuando uno crece, o cuando uno nace y se desarrolla, y cuántos de nosotros crecieron no en el Evangelio, pero verdad que hay algo, ¿verdad? Hay algo de que uno dice no es bueno. Está la ley de la conciencia. Entonces, un ejemplo, Caín tuvo la oportunidad de escoger y no lo hizo. Fíjese, ahí podemos ver que peca, y cuando el hombre peca espiritualmente y muere, mire lo que hace este hombre, ¿verdad? Decide matar a su hermano. Entonces, y también pactos y todo trato, eran fuera de ellos para poder cumplirlo. Recuerde, todo era de afuera hacia adentro. Fíjese, el Señor cuando los saca, hay un sacrificio porque muere un inocente. Y eso se mantuvo después con la ley de Moisés. Y ahora en el tiempo de la gracia murió un inocente. ¿Quién es? Cristo por nosotros. Entonces, cuando Caín y Abel tienen que presentar ofrendas, sacrificios a Dios, Abel llevó la ofrenda, que era un sacrificio, que el Señor pedía. Caín era el hombre que estaba a cargo de la tierra, pero es que el Señor no quería nada natural. ¿Qué tenía que haber hecho Caín? También llevar un sacrificio ante el Señor. Después vemos en el caso de Job, amén, sí, de Job, que él, fíjese, Job es antes de la ley, y dice que él hacía sacrificios por si sus hijos habían pecado. Entonces, vemos en el desarrollo de esto, que sí, el Señor había dejado esto, ¿verdad? Y entonces, como les decía, el segundo punto es pactos y todo trato eran fuera de ellos para poder cumplirlo. Romanos siempre 5 del 13 al 14. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Oiga, pues antes de la ley, esta ley que se le da a Moisés, que ya está escrita en tablas. Pero primero fue la ley de la conciencia. Ellos sabían, entendían en sus pensamientos, en su conciencia, en su mente, las demandas de Dios. Entonces, ellos estaban conscientes cuando pecaban, cuando desobedecían, cuando infringían. Pero volvamos otra vez a la cita, Romanos 5:13. Pues antes de la ley, oiga, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa el pecado. Entonces se puso, bueno, me estoy adelantando, ¿verdad? Se pone la ley para que ahora sí ya pueda culparnos. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Para decirme en qué he pecado o demostrar mi pecado. 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Amén. Entonces, vemos primero de Adán a Moisés. Ahora viene de Moisés a Cristo. Entonces, la ley escrita fuera de ellos. Primero fue en su conciencia, ¿verdad? Dibujada la demanda de Dios. Es decir, ellos estaban conscientes de qué era bueno, qué era malo. Entonces, no eran inocentes. Porque, repito otra vez, ¿cuántos crecimos tal vez, o cuántos crecíamos sin tener este conocimiento de la palabra? Pero ¿cuántos sabemos que mentir era malo antes de conocer la palabra? De robar era malo, de matar es malo,
de engañar, de un montón de cosas. Entonces, sí está esto, sí ahí está. Ninguno va a ser inocente, pues, porque mucha gente puede decir, no, mire, como yo no he sabido de la ley, pero hay leyes morales que la cumplen también los que no son creyentes. Entonces, la ley escrita era fuera de ellos. Cristo el Señor, cumplió toda la ley. Murió bajo la ley por todos los que habían quebrantado para perdonar la deuda por gracia. Romanos 3, siempre estamos aquí en Romanos 3, versículo 20 al 26. Romanos 3, 20, 26. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Oiga, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, antes de Moisés, vemos el caso de Job. Ofrecía sacrificio por si sus hijos habían pecado. Entonces, no eran inocentes. Ahora, sí entendemos, ¿verdad?, que la muerte de los hijos de Job fue algo doloroso, pero el Señor no es injusto. Mire, siempre que nosotros vamos a ver que el Señor hizo algo, que mató a uno, que eliminó a otros, es porque hay una razón. Dios no es injusto. Dios no iba a venir y matar a alguien solo porque le placía, solo porque está en su soberanía. No es así. No es así. Siempre, Él es soberano, Él puede hacer lo que quiera, pero Él también, dice su palabra, que no es injusto. Amén. No es injusto. Entonces, pecaban los hijos de Job. Pecaban. Y pecaban deliberadamente. Porque, déjeme ponerlo de esta manera, en ningún momento dudo de que Job no los haya instruido ya lo que ellos hacían, y dice que hacían fiesta cada día hacían fiesta por cada uno de sus hijos, y de ahí se unían sus hijas. ¿Qué habrán hecho, pues? Y él hacía sacrificios. ¿Y para qué es el sacrificio? Para perdón de pecados. Amén. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La ley los llevaba a Cristo. Ese era el camino, de llevarlos a Cristo, de que iba a venir el Mesías. Y la gracia también nos lleva a Cristo. Así como los del Antiguo Testamento se salvaban por esperar a un Mesías que ya vino, nosotros ahora nos salvamos porque creemos que ese Mesías ya vino. Y Gálatas 3, del 13 al 14. Gálatas 3, 13, 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Qué significa entonces la cruz? Es un símbolo de maldición. Por eso, hermanos, nosotros no ponemos una cruz dentro del templo, dentro de nuestras iglesias. Y si en caso dado, y hago una aclaración, usted llega a ver alguna cruz cuando nos toca el servicio aquí en la iglesia, esta iglesia no es nuestra, el local no es nuestro, nos han abierto las puertas y hay que respetar lo que los otros hagan. No puedo venir yo a quitar, a imponer, porque no es mío. Voy a ser insensato y me van a echar de aquí. Y créame que para mí es una bendición este lugar. Pero esa es la razón por la cual nosotros no ocupamos, no deberíamos de andar una cruz bajo ningún lado, porque la palabra dice: maldito todo el que es colgado en un madero. Él se hizo maldición. ¿Qué hubiera pasado si el Señor hubiera muerto en, un ejemplo, una guillotina? Anduviéramos una guillotina, pues tuviéramos una guillotina. No, la palabra dice que la cruz
era para el que era maldito. ¿Por qué murió en la cruz? Porque Él se hizo maldición y cargó con todos nuestros pecados. Entonces, versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, que en ese momento solo era para los judíos o para los israelitas, ahora nosotros los gentiles hemos sido alcanzados, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, con la muerte y resurrección de Cristo, Dios inicia la nueva operación en dos fases. Siempre estamos en el punto número 1, que es la nueva operación de Dios, y ahora vamos a ver que Él la inicia en dos fases. La primera es que Cristo entraría en nosotros para llevarnos al nuevo nacimiento, el Espíritu de Cristo. Es decir, que Él ya no iba a estar externo. Mire qué privilegio tiene usted y tengo yo. ¿Por qué? Porque todos los del Antiguo Testamento, o todos los que fueron bajo el tiempo de la ley, ellos nunca tuvieron al Espíritu dentro. Ellos venía el Espíritu del Señor sobre ellos. Si no, puede verlo en el caso de David, de Sansón, de todos que decían, el Espíritu vino sobre. Recuerde que cuando el Señor se manifestaba en una nube, venía sobre el tabernáculo, pero ahora está dentro de nosotros. Efesios 2:1. Y Él os dio vida. Amén. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por si usted no lo sabe, déjeme explicarlo. Ahora, ¿cómo es que dio vida? Bueno, recuerde que el hombre es tripartito, es espíritu, alma y cuerpo. Cuando Adán peca, hubo una muerte, pero la muerte no fue física en un inicio, fue muerte espiritual. Y por eso leíamos al principio que el pecado trajo la muerte. Amén. Entonces, cuando Adán peca, murió esa comunión, esa parte del Espíritu de Dios en su vida. Y dice que el pecado trajo la muerte. ¿Por qué? Porque Adán no envejecía, no tenía edad, no tenía tiempo. Y en el momento que él peca, él empieza a morir. Y es por eso que ahora todos morimos, por el pecado de uno. Pero ahora Cristo vino a salvarnos y nos quitó de esta muerte espiritual. Amén. Entonces, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecado. Entonces, ahí estaba la parte de que debería de ocupar el Espíritu, pero había una muerte espiritual. Pero cuando nosotros por fe, por esa justificación lo aceptamos y recibimos salvación, vino el Espíritu y ahora ya no sobre, ¿verdad? Sino que dentro. Amén. Así como lo tuvo Adán. Y ahora está dentro de nosotros. Amén. Solo que nosotros tenemos un cuerpo corruptible. Y esa es la promesa del Señor, que un día seremos transformados. Romanos 8:9, y vamos a leer la parte B. Romanos 8:9. Bueno, vamos a leer todo. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Oiga, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y oiga lo que dice la palabra. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, fíjese que aquí él da una respuesta muy contundente. No lo digo yo, hermanos, es la palabra, yo le creo a la palabra. Y yo espero que todos tengamos el Espíritu de Cristo, porque dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Por eso es necesario aceptar al Señor, por eso es necesario, amén, rendir nuestra voluntad. Entonces, además, para meter la ley dentro de nosotros,
por el Espíritu. Amén. Y le dije que eran dos fases, ¿verdad? La segunda, el Espíritu Santo entraría en nosotros para celarnos y ayudarnos a cumplir las demandas del Señor. ¿Para qué el Espíritu está? Para celarnos. Es el que nos advierte, el que nos dice qué estás haciendo, qué estás pensando, qué estás mirando, qué estás diciendo, qué estás haciendo, etcétera. Y para ayudarnos. ¿Por qué? Porque hay demandas que debemos de cumplir al Señor. Efesios 4:30. Y ya vamos a regresar otra vez a Romanos 8:9. Pero primero Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y volviendo otra vez a Romanos 8:9, amén, versículo, la parte A, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, ¿para qué está el Espíritu Santo dentro de nuestras vidas? Para derribar los obstáculos que impiden que nos rindamos, para derribar las áreas en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque mire, cuando uno comprende muy bien qué es la justificación, es que para poder presentarnos, dice que no estábamos en paz con Dios. Entonces la justificación lo que hizo fue traer perdón de pecados para que estuviéramos en paz con Dios. Ahora, amén, ahora nos perdona nuestros pecados y nos da salvación. Pero nuestra alma no ha sido transformada. Entonces nuestra alma es una lucha. El Señor podía hacer una transformación completa. ¿Qué le costaba al Señor? ¿Qué le costaba al Señor? Glorificarnos en ese momento cuando uno aceptara. ¿Qué le costaría al Señor? Nada. Pero como es por gracia, amén, entonces nosotros debemos de demostrar y valorar el sacrificio que Él hizo en la cruz. Entonces es tarea de nosotros rendir nuestra alma. Este es el ejemplo siempre en el caso de la liberación de Egipto. Israel necesitaba un Salvador e Israel necesitó un conquistador. Entonces, ¿qué le costó a Israel ser libre? ¿Qué tuvo que hacer Israel para que fuera libre? Nada. Ese fue un trabajo de Moisés con el Señor, o mejor dicho, del Señor con Moisés. El Señor y Moisés se encargaron. El Señor ocupa a Moisés como un representante de Él aquí en la tierra, un enviado. Y se presenta ante Faraón y es el que está ahí batallando. En ningún momento vemos a Israel que se levanta, que pelean, que salen a luchar. No, ellos salieron. Ahora, el Señor les dio la libertad gratis y les promete una tierra, pero les pone una condición. Tienen que ganársela, tienen que pelear. Y esa es la tierra prometida. Entonces lo mismo. El Señor Jesús viene como representante de Dios, como su Hijo, a salvarnos porque necesitábamos un Salvador. ¿Qué nos ha costado a nosotros la salvación? Nada, no nos ha costado nada. Pero ahora manda al Espíritu Santo para que sea el conquistador de nuestras almas. ¿Por qué? Porque nos ha prometido un lugar en el cielo. Hay que ganárselo, hay que luchar. Es cierto, ya somos salvos. Pero tenemos que demostrar y valorar el sacrificio de Dios aquí en la tierra y debemos de demostrarlo, ¿verdad? Entonces, para que el Espíritu Santo derribe obstáculos que impidan que nos rindamos. Amén. Segundo punto, la operación del nuevo nacimiento. Juan 3,
versículos del 3 al 5. Juan 3, del 3 al 5. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, aquí en el versículo 3 podemos notar, podemos ver que el Señor le enseña a Nicodemo acerca de la importancia del nuevo nacimiento, porque es este el que nos mete a la nueva operación de Dios, ese cambio de vida en nosotros. Fíjese, en el versículo 4, Nicodemo cree que el nuevo nacimiento es reencarnación, porque le expresa al Señor su incredulidad de que él, ya siendo viejo, puede tomar otro cuerpo humano, o probablemente que Nicodemo lo entendió literalmente. Y fíjese que es increíble el poder que tienen las palabras del Señor aquí. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, amén, no puede ver el reino de Dios. Y después el Señor le dice: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mire, ¿cuántas veces nos hemos encontrado con personas que dicen: mire, yo no puedo cambiar, porque soy de esta condición, porque voy hacia este lado, porque tengo esta preferencia, porque mire, un montón de cosas. Desde de lo que usted puede imaginarse, vamos a poner un ejemplo: el alcoholismo. Viene alguien y nos dice: no, es que yo no puedo porque así nací, porque así soy. Mire, cuando alguien diga: es que yo así nací, este versículo, esta porción, nos deja sin argumento, porque dice: de cierto te digo, que el que no naciere, de nuevo, una nueva oportunidad. Mire qué bendición. Nos dio el Señor una nueva oportunidad de nacer de nuevo. Y eso es para todo aquel que cree. En el versículo 7 y 10 dice el Señor: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y en el versículo 10 respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Notamos que de ese nuevo nacimiento Nicodemo no sabía, y eso que él era maestro de Israel. Por eso es necesario, hermanos, que es necesario que nazcamos de nuevo, del agua y del Espíritu. Está hablando de la salvación y también está hablando del bautismo. Hace un tiempo yo platicaba con un joven y yo le decía: mira, es necesario que te bautices, tú debes de bautizarte, porque mientras tú no te bautices, pues difícilmente el Señor va a poder cambiar tu vida y todo lo demás. Y también porque la cena del Señor es una bendición. Y me sorprendió la respuesta, ¿verdad? No, me dijo, yo no me bautizo porque eso significa compromiso. Y sí, así es. ¿Cuántos no se bautizan? Porque es compromiso. Entonces el Señor le habla a Nicodemo que el nuevo nacimiento es integral, en espíritu, luego en el alma y por último el cuerpo. Amén. Cuando nosotros recibimos al Señor, lo primero que hubo en toque de nosotros, ¿qué fue? En el espíritu. Él os dio vida. Amén. Después nos bautizamos en el agua y el cuerpo cuando seamos transformados. Entonces la importancia de esta operación es tal que solo a través de ella podemos morir al pecado. Recuerde, es muertos al pecado. Amén. Punto número 3. Muertos al pecado. Romanos 6, versículos del 2 al 8. Que fue parte, ¿verdad?, lo que también ya leímos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado
¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado por el pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con él. Entonces, de ahí lea hasta el versículo 14 después, para tener un mayor contexto. Entonces podemos ver la nueva operación de Dios al bautizarnos en agua. Por eso es necesario bautizarse, porque es necesario cambiar nuestras vidas. Entonces, hay muchos que, como le digo, no quieren bautizarse, pero es por eso. Es únicamente por eso, porque dicen, no, es que hay compromiso. Pero se pierde más. Amén, se pierde más. Entonces, la idea del cristiano perseverando en el pecado es contrariamente al evangelio, es totalmente opuesto. Usted y yo no podemos perseverar en el pecado porque no vamos a ser felices. Déjeme decírselo de esa manera. Si decidimos pecar, no vamos a ser felices, porque el pecado no da felicidad, porque el pecado nos avergüenza. Entonces no vamos a ser felices. ¿Por qué? Porque el pecado es odioso y destructivo, porque la paga del pecado es muerte. Amén. Y debemos de morir ¿qué? Al pecado, no en nuestras vidas, no destruirla. Y aquellos que han muerto al pecado y a su poderosa influencia, porque qué difícil es, ¿verdad, hermanos, luchar en nuestra vida espiritual? No deben desear vivir en él nunca más. No debemos desear vivir nunca más en el pecado. Entonces, la respuesta categórica del apóstol Pablo es muy fuerte. Bueno, dice, ¿qué pues? En el versículo 1, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Es decir, voy a seguir pecando y como todos los días el Señor renueva su misericordia, entonces más gracia, más gracia, más gracia. Dice, en ninguna manera. Entonces, esta actitud planea de antemano aprovecharse de Dios. Es no entender la seriedad del pecado. Entonces, el perdón de Dios no convierte en menos serio el pecado, sino que al contrario, es mayor una aflicción en nuestras vidas de pecar. Entonces, por el contrario, la muerte de su Hijo por el pecado muestra cuán serio es. Imagínese, es muy serio. ¿Por qué? Porque Él vino a morir, no había otra forma. Él vino a morir por usted y por mí. Y Él cargó con todo. Decía el jueves pasado, creo que fue el jueves pasado, el anterior, no me recuerdo ahorita, en la enseñanza, en el estudio que tenemos los jueves, de que qué habrá sentido el Señor, ¿verdad? El haber cargado con todo el pecado del mundo cuando Él no conocía el pecado, cuando Él nunca pecó. Amén. Entonces, versículos 3 y 4 nos hablan de que bautizados en su muerte. Es la aplicación de la muerte del Señor a nuestra vida mediante el bautismo en agua. Es una figura, ¿verdad? Porque morimos a nuestra vieja naturaleza y resucitamos a una nueva vida. Entonces, el bautismo en agua es un símbolo de la unión del creyente con Cristo en su muerte. Amén. Y el versículo 4, fíjese que nos habla de sepultura y resurrección, porque somos sepultados juntamente en Él para muerte por el bautismo. Entonces para morir al pecado tengo que bautizarme, porque mientras no me bautice no doy ese paso, no me convierto en un discípulo, porque aquel que quiera ser su discípulo tiene que aceptar y tiene que ser ¿qué? Bautizado.
En el versículo 5 dice, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, y es a semejanza de su muerte. Amén. Es una semejanza, porque fuimos sepultados con Él. Es decir, sumergidos en agua. Mire qué bendición. Sumergidos, no por aspersión, no por nada. El bautismo en agua tiene que ser con conocimiento. Por eso, si a alguien lo bautizan siendo un bebé, porque hay iglesias cristianas que bautizan bebés, no solo la religión tradicional, sino que también hay iglesias, o donde solo le tiran agua encima. Estoy hablando de iglesias cristianas, no es así. Tiene que haber una sumersión, porque es el símbolo de haber muerto. Y cuando salimos, cuando somos sacados del agua, entonces hemos sido resucitados con Él. ¿Para qué? Para una nueva vida. Fíjese que cuando el Señor resucita, no fue Él mismo. Ya no resucitó con un cuerpo terrenal. Ya resucita glorificado. Entonces, y esta es la vida que tenemos que vivir aquí en la tierra, ¿verdad? Y un día seremos transformados. Para que usted lo pueda leer, Efesios 5 del 1 al 21 y Colosenses 3 del 5 a 10. Repito, Efesios 5 del 1 al 21 y Colosenses 3 del 5 al 10. ¿A qué debemos de morir? A nuestros malos deseos, nuestra esclavitud al pecado y nuestro amor al pecado deben de morir allí con Él. ¿Para qué? Para que podamos tener libertad y entonces resistir al pecado. ¿Para qué sirve el bautizarse? No solo el aceptar, es necesario el bautismo. ¿Para qué? Para que podamos resistir al pecado. Versículo 6. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces el viejo hombre fue crucificado y el cuerpo de pecado dejado inoperante, ¿verdad? Ya no tiene esa maquinita de hacer pecado, ya no tiene fuerza en nosotros. Efesios 4:22, para que lo anote y usted lo lea. Nuestro viejo hombre es nuestra vida antes de la conversión. Amén. Cuando se hable del viejo hombre, es antes de la conversión. ¿Por qué? Porque ahora somos nuevos, hemos nacido de nuevo. Entonces, lo que era nuestra vida antes de ser cristiano, bajo el dominio de la carne. Eso es el viejo hombre. El cuerpo, cuando oímos decir el cuerpo de pecado, se refiere a la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. No al cuerpo humano, no a esto tangible, sino a lo que está dentro de nosotros, que es nuestra alma, esa naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque es la herencia que nos ha dejado Adán, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Entonces, el cuerpo de pecado, el verbo griego traducido como sea destruido, no significa ser aniquilado, sino derrotado, privado de poder. Por eso es que ahora tenemos al Espíritu Santo, porque es el que lucha por nosotros para poder vencer a nuestra voluntad. Entonces, el cuerpo del pecado no es el humano, sino nuestra naturaleza rebelde, amante del pecado, heredado de Adán. Amén. Para que podamos entenderlo, ¿verdad? Cuando hablemos el cuerpo del pecado, no está hablando de este cuerpo. Por eso es que muchos se latigan, hacen penitencias, hacen ayunos, porque están tratando con algo externo, cuando de lo que hay que tratar es lo interno. Entonces, a pesar de que nuestro cuerpo coopera voluntariamente con nuestra naturaleza pecaminosa, no debemos por ello considerarlo malvado. Lo que es malo es el pecado en nosotros, y lo que se derrota es ese poder del pecado en acción en nuestro cuerpo. Entonces, el cristiano que sale del agua ahora ya solo peca porque quiere pecar. Entonces, somos más responsables. Mire, increíble, ¿verdad? Le quitaron a Satanás el poder del pecado en nosotros.
pero si ahora nosotros pecamos, nosotros otra vez estamos dando y cediendo estos derechos. Versículo 7, siempre Romanos 6, porque el que ha muerto ha sido justificado ha sido justificado del pecado. Entonces, solo andando en el Espíritu se alcanza la libertad al pecado. El carnal no vive feliz. Amén. No vamos a vivir feliz, no vamos a ser felices bajo ninguna razón. Usted y yo nos podemos esconder, podemos pecar, podemos hacer un montón de cosas y vamos a ser infelices, porque eso es contrario al Espíritu. Versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos en Él. Entonces, debido a la muerte y resurrección de Cristo, sus seguidores no tienen por qué temer ahora a una muerte física. ¿Por qué? Porque hay una esperanza de que un día seremos resucitados o transformados si aún vivimos, cuando Él venga por nosotros. Y Romanos 12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. 14. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, porque ahora tenemos de su Espíritu y somos sus hijos. Amén. Quiero concluir. Probablemente he ido un poquito rápido, lo que pasa es que no quería cortar la enseñanza para dejar dos partes, pero terminemos. Conclusión. ¿Qué significa muerto al pecado? Bueno, que el viejo hombre fue crucificado. ¿Qué más? Que el pecado ya no tiene poder ni dominio sobre nosotros. ¿Qué es muerto el pecado? Que obtenemos vida en nuestro espíritu. Amén. Y que nos hemos identificado, con Cristo en su sepultura y en su resurrección. Cuando descendemos a las aguas, ese es el símbolo de la muerte con Cristo. Y cuando salimos del agua es la resurrección con Cristo. Mire qué partícipes nos hace el Señor. Gálatas 3:27 y Romanos 6:5. Segunda conclusión. El morir al pecado se hace en dos fases. Morimos al pecado legalmente, sí, porque había una condena, y la justificación es que el Señor se puso ante el juez y dijo: yo voy a tomar el lugar de usted y de mí. Entonces morimos al pecado legalmente cuando creemos, lo que nos lleva al nuevo nacimiento. Y morimos al pecado, de hecho, cuando nos bautizamos en agua. Entonces, el morir al pecado se hace en dos fases. Uno, legalmente, cuando creemos. Y visiblemente, de hecho, cuando nos bautizamos. ¿Por qué? Porque las potestades tienen que ver que nosotros estamos muriendo. Amén. Tercera conclusión, el poder del Espíritu dentro de nosotros es capaz de satisfacer las demandas de Dios. Para eso está puesto, para que nos ayude a cumplir, para llegar a la estatura del varón perfecto. Por lo que nadie tiene excusa al contristar al Espíritu, ni usted ni yo. Yo no tengo excusa cuando peco. No tengo ninguna excusa porque lo hago deliberadamente. Y cuarta conclusión, de manera general, el contraste es Adán, pecado, muerte. Eso está en Romanos 8, 19 al 22. Ya no lo leo por cuestión de tiempo. Adán, esto es sinónimo de pecado, y el pecado que trajo, muerte. Y Cristo es justicia, y la justicia que trajo a usted y a mí, vida. Eso está en Efesios 1, del 22 al 23. Así que, hermanos, es necesario que usted y yo cada día muramos al pecado. Que no sea Él el que nos domine. ¿Por qué? Porque no vamos a ser felices. Amén. No vamos a ser felices. No es una buena vida si tenemos contristado
al Espíritu. Oramos, Padre, te damos gracias a esta hora porque nos has permitido, Señor, aprender, estudiar de tu palabra. Gracias porque has puesto de tu Espíritu en nosotros. Señor, no solo diste tu vida en la cruz, no solo moriste por nuestros pecados, sino que ahora has puesto de tu Espíritu para que podamos rendir nuestra concupiscencia y ser más que vencedores. Padre, ayúdanos porque te necesitamos cada día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, que pase una feliz noche, que el Señor le bendiga y que cada día el Señor nos pueda colmar de sus bendiciones y poder rendir nuestra vida a Él. Dios le bendiga.